Les tengo, hermanos, una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál quieren primero? ¿La buena o la mala? Mm, Bueno, les voy a decir la mala primero. La mala es que el día de hoy estamos terminando por fin nuestro paso por el Evangelio de Juan. Ya estamos llegando al fin de el Evangelio de Juan y el recorrido con Jesús, siguiéndolo desde Galilea hasta Jerusalén, hasta la cruz, hasta la tumba y a su resurrección. Y con esto estamos concluyendo nuestro paso por los evangelios y la vida de Jesús en esta serie que iniciamos hace no sé cuánto tiempo de la gran historia bíblica. Ahora estamos llegando al término de la historia de Jesús como el personaje central. Ah. La buena noticia es que Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Entonces, esta parte de esta culminación del Evangelio de Juan, aunque nos quedaremos un poquito más en el capítulo 20 y tocaremos un poquito del 21, pues es precisamente el tiempo que Jesús pasó con sus discípulos después de haber resucitado. Hace algún tiempo escuché a un pastor predicar no sobre este pasaje, sino sobre el pasaje de Juan 21, y él decía que de repente estos pasajes parecen como, él usaba esta expresión como juego de mentiritas, porque leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, que están los discípulos encerrados y que de repente aparece Jesús, ¿verdad? Con las puertas y ventanas cerradas, aparece Jesús y se para en medio de ellos como si atravesara la materia. Y luego vemos en el capítulo 21, cuando Pedro y los discípulos van a pescar, que no reconocen a Jesús porque les parece que es alguien extraño. Todo se ve como si fuera y no fuera al mismo tiempo, como si Jesús fuera el mismo Jesús de siempre y fuera otro Jesús distinto. Así le pasó a María, leíamos el domingo pasado, cuando ve a Jesús y lo confunde con el jardinero, y es hasta que Jesús la llama por su nombre que ella lo escucha de una manera especial y se da cuenta que es Jesús. Pero en este tiempo misterioso, ¿verdad? Donde se traslapa la vida normal, la vida humana, como si nada hubiera sucedido, y la vida que viene de Dios, la vida eterna, la vida espiritual, es aquí donde nos encontramos a Jesús, que tiene preparados para sus discípulos nada más y nada menos que tres regalos y una misión que deben cumplir. Tres regalos y una misión que deben cumplir. El primer regalo, desde luego, que Jesús le da a sus discípulos es el regalo de la paz. El regalo de la paz. En los versículos 19, 21 y 26, por lo menos esas tres veces, Jesús le dice a sus discípulos, la paz sea con ustedes. Ahora bien, este es un saludo que podría ser un saludo normal. Nosotros, por ejemplo, en español, cuando nos despedimos, decimos adiós. Y los que saben un poco el origen de esta frase, es una oración larga que se hacía: a Dios le pido que te acompañe en el camino, una cosa así, y la hemos recortado poco a poco hasta simple y sencillamente decir adiós. Y de la misma manera, cuando los judíos todavía en este tiempo se saludan, dicen shalom, la paz sea contigo. Es un saludo normal. Pero yo me imagino que cuando los discípulos están encerrados por temor, han dado por muerto a su maestro y se les aparece Jesús en medio de ese salón, de esa habitación, y les dice shalom, no lo entendieron solamente como un saludo, era algo más, era efectivamente
la transmisión de la paz de Cristo, de la paz de Dios que llegaba a sus corazones. No era nada más una forma de decirles, no tengan miedo, soy yo, no es que sea un fantasma, sino que soy yo resucitado. Va más allá de eso. Esa paz que Jesús les da, que les da 3 veces, es ese shalom, esa paz, esa plenitud que solamente viene de Dios. Es la misma paz que Jesús les prometió justamente antes de ir a la cruz. En el capítulo 16, en el versículo 33, Jesús les dice que la paz les deja, la paz les da, una paz que el mundo no conoce. Jesús, antes de morir, reafirma a sus discípulos de esa paz, y desde luego cuando ven a Jesús resucitado y les da esa paz, suena distinto, se siente distinto, se sabe que es una paz diferente, una paz que trae calma, que trae descanso, que trae quietud después de todo lo que vivieron durante ese fin de semana en la cruz de Jesús, y que ahora es una paz que anuncia una nueva vida, una nueva forma de vida. A mí me gusta recordar siempre, hermanos, que la cruz es un evento histórico y que la resurrección, desde luego, también es un evento histórico. Y eso significa, hermanos, que la paz antes de que Jesús viniera al mundo, muriera y resucitara, es una paz distinta a la que nosotros podemos vivir ahora. Yo diría que es una paz mejor. Pero miramos hacia afuera, miramos en las redes sociales y en las noticias y vemos que el mundo está cada vez más convulso y está más agitado, y nos preguntamos si realmente existe esa paz que Jesús nos prometió, esa paz que Jesús nos dio, aquel día de resurrección. No olvidemos que Jesús dice que su paz no es como la paz del mundo. La paz del mundo es una paz que se quiere lograr cuando un presidente ejerce más poder que otro presidente, cuando queremos sacar ventaja de las demás personas, cuando queremos cobrar lo malo que nos hicieron, cuando queremos imponer nuestra voluntad a la mala, y pensamos que así obtendremos la paz, cuando buscamos la paz y la plenitud en cosas que aparentemente nos traen un deleite temporal, placentero, pero que a la larga no nos llenan ni nos sacian. Y esa es la paz que perdura en el mundo, pero esa es la paz que no solamente es pasajera, sino que eventualmente es una paz que genera más conflicto, es una paz que no existe, que no tiene sustancia. Jesús nos dice que la paz que Él nos da no es esa paz que el mundo conoce. Hay una distinta clase de paz que viene de encontrarnos con Cristo, de la resurrección, del poder de Cristo, de la fe y la esperanza en Cristo. Y a veces, hermanos, esa paz se ve pequeñita y tenemos que cuidarla casi y protegerla para que nada venga y nos la robe. Otras veces, seguro estoy que lo han sentido, esa paz de Dios se siente grande, amplia, infla nuestros corazones y nos llena. Pero siempre tendremos la seguridad y la certeza de que tenemos la paz de Cristo. Y esa paz, hermanos, al final de cuentas, nada ni nadie nos la puede quitar. El segundo regalo que Jesús le da a sus discípulos es el regalo del Espíritu Santo. El regalo del Espíritu Santo. Cuando Jesús se encuentra con sus discípulos ese primer día de la semana, dice que sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. La palabra en griego y en hebreo también para espíritu y aliento es la misma palabra. Así que literalmente cuando Jesús sopla sobre sus discípulos, literalmente les está transmitiendo el aliento, el Espíritu Santo
de vida. Nosotros, decía hace unos minutos, tenemos un día de Pentecostés, que es cuando celebramos que el Espíritu Santo viene sobre los discípulos, pero a veces nos olvidamos de este pequeño pasaje en el Evangelio de Juan, donde antes de que estuvieran reunidos los 120, aquel día de Pentecostés, ese grupo de 11 discípulos recibió el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo y el hecho de que Jesús sople el Espíritu Santo sobre sus discípulos, y como lo he dicho, y quizás sea la última vez que lo diga, el Evangelio de Juan es un comentario a Génesis 1 y 2. Recordamos cuando Dios forma al ser humano del polvo de la tierra y sopla su aliento de vida, y entonces el hombre cobra vida, se vuelve un ser viviente. Me imagino que los discípulos se sentían completamente devastados, muertos por dentro, tristes, acabados, agotados, agobiados, y reciben esa nueva vida espiritual de Jesús que llena sus pulmones, desde luego, pero también su corazón, su alma, su ser por completo, y les da una nueva vida. El don, el regalo del Espíritu Santo no solamente es el poder, como lo vemos en Hechos, para anunciar el Evangelio, aunque ciertamente es parte de, no solamente es el poder para obrar milagros, como lo vemos también en el libro de Hechos, sino que el don, el regalo del Espíritu Santo es el regalo de la nueva vida, de la nueva creación. Nosotros que vivimos de este lado de la resurrección en el tiempo, hemos recibido esa nueva vida, somos hechos de nuevo, somos nueva creación. Estamos en Cristo, somos nueva creación. Las cosas viejas han pasado, todas las cosas son hechas nuevas. Somos, como Jesús le dijo a Nicodemo allá en el capítulo 3, el que nace del Espíritu, somos nacidos del Espíritu, somos guiados entonces por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8 y el capítulo 9 nos invita a que si tenemos el Espíritu Santo, andemos en el Espíritu Santo, andemos buscando las cosas del Espíritu Santo, nutramos nuestra alma con aquello que nos regala y nos acerca a la presencia del Espíritu Santo. Ese es el segundo regalo. El tercer regalo es el regalo de la fe. Es el regalo de la fe. Encontramos en este relato que cuando Jesús se aparece a sus discípulos, faltaba uno, faltaba Tomás. Y por alguna razón no estaba ahí, no se enteró que Jesús había resucitado, no se enteró que Jesús había estado con ellos y tampoco se enteró que había recibido el Espíritu Santo. Entonces los discípulos se unieron para decirle, hemos visto al Señor. Y como sabemos la historia y como recordamos la fama de Santo Tomás, hasta no ver, no creer, Tomás dice, bueno, si yo no puedo meter mis dedos en sus manos heridas y palpar que es la mano de Jesús, entonces no voy a creer. Y Jesús se aparece una vez más a los 8 días, es decir, al siguiente domingo, después del domingo de resurrección, y estaba ahí Tomás con ellos, y entonces le dice a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en el costado, y no seas incrédulo, sino sé un creyente. Sé un creyente. Quiero reflexionar en dos cosas sobre esto. Lo primero es cómo los discípulos se apresuran a decirle a Tomás que han visto al Señor. Los discípulos quieren darle esa noticia a Tomás, quieren hacerlo parte de esa esperanza, de esa paz que ellos tienen y de la alegría de ver a su Señor. Amados hermanos, parte de lo que hicimos hace unos minutos al orar unos por otros es precisamente comunicarnos unos a otros la esperanza y la paz que tenemos en Cristo Jesús. No hay forma
en que podamos tener una verdadera iglesia, una verdadera comunidad de fe, una hermandad espiritual, una familia verdadera, si no somos capaces de protegernos las espaldas, de comunicarnos la fe. Dicen los consejeros matrimoniales que un buen matrimonio no es cuando las personas dan 50 y 50%, cuando cada quien da una mitad y una mitad y así se junta el 100%. Dicen que eso no es cierto y no es posible, que más bien el matrimonio se trata de que uno da el 70% y el otro apenas alcanza a dar el 30%. Y luego en una situación, la persona que dio el 30 ahora le toca dar el 60 y el otro el 10 por ahí. Y es una búsqueda de ese equilibrio, pero sobre todo de cuidarnos en el matrimonio. Y en la vida de fe, amados hermanos, es lo mismo. A veces, como hermanos, como familia de la fe, no siempre estamos al 100 en nuestra fe, no siempre estamos al 100 en nuestra vida espiritual y necesitamos que alguien venga y nos diga, permítanme la expresión, te presto un poquito de mi fe para que alcances o para que alcancemos, aunque sea entre los dos, un 70, un 80%, Dios quisiera un 100%. Pero necesitamos estar en esa familia, en esa comunidad de fe, no solamente cuando nos sentimos vacíos, sino también cuando vemos que alguien necesita esa ayuda. Y en segundo lugar, el hecho de que Cristo invite a Tomás a acercarse a él. Hay una oración en uno de los evangelios donde los discípulos le dicen a Jesús, aumenta nuestra fe. Y ya sé el comentario que me va a hacer Luis, me va a decir, ¿cómo es posible que pidamos que aumente nuestra fe si la fe es de uno mismo? Nosotros somos los que tenemos que ejercitar nuestra fe. Yo estoy de acuerdo, nosotros ejercitamos nuestra fe, pero el Señor nos invita, cuando nuestra fe está flaquita, a que nos acerquemos a Él, que lo palpemos, que lo toquemos, que lo sintamos. Automáticamente el Señor no va a aumentar nuestra fe, pero nos va a invitar a que nos acerquemos a Él, a que tengamos ese encuentro palpable con el Señor, a que lo busquemos, nos acerquemos y nuestra fe pueda crecer. No por una varita mágica del Señor, sino porque respondemos al llamado del Señor a acercarnos, a tener esa comunión con Él más cercana, más tangible, más palpable, y entonces nuestra fe pueda crecer y podamos decir, como dice Tomás, Señor mío y Dios mío. La declaración más absoluta de fe en Cristo Jesús son esas 5 palabras. Señor mío y Dios mío. Es todo lo que Tomás necesita decir para tener fe. Esos son los 3 regalos. El regalo de la paz, el regalo del Espíritu Santo y la vida nueva, y el regalo de la fe. Pero hay una misión que Jesús encarga a sus discípulos. Les dice en el versículo 21, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y en el versículo 23, a quienes perdonen los pecados les son perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les son perdonados. Esa es la misión que Jesús nos da a nosotros como discípulos. Recordamos otra vez Juan 3:16, que el Padre amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Jesús dice que así como el Padre envió al Hijo, así el Hijo ahora nos envía a nosotros sus discípulos. Así como el Padre ama al mundo y envió a su Hijo, Jesús ama al mundo y nos envía a nosotros para que todo aquel, no que cree en nosotros, sino que por medio de nosotros llegue a conocer a Cristo y crea en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la manera en la cual el Evangelio de Juan nos invita a que hagamos esto es mediante
el perdón y la reconciliación. El perdón y la reconciliación. En dos sentidos, por lo menos. En primer lugar, en nuestras propias relaciones. En nuestras propias relaciones familiares, de amistad, la relación que usted quiera en el trabajo, en la escuela. Tenemos que ser una comunidad que está consciente del poder que tiene al perdonar. Fíjense que aquí Jesús no les dice que perdonen a todos. Les está diciendo que su perdón es suficiente para que alguien sea libre de sus pecados o que alguien permanezca en la condena de sus pecados. Los otros evangelios nos van a decir que hemos de perdonar, pero Juan enfatiza el poder y la autoridad que tenemos nosotros en nuestro perdón. ¿Se ha preguntado usted por qué el vecino lo mira feo? ¿Por qué tiene problemas con ese hermano, ese cuñado, ese hijo? ¿Por qué en el trabajo los compañeros no se llevan bien? Quiero sugerirle que a lo mejor es por la falta de perdón. Y si nosotros perdonamos y pedimos perdón, hay paz y hay reconciliación. Pero en segundo lugar, en segundo nivel, creo también que el perdón que Jesús nos da como discípulos, como iglesia, es para que nosotros seamos esa conexión entre Dios y la humanidad que está perdida. Juan 3:16 dice que Jesús vino a salvar al mundo, a todo aquel que en él cree. Y Juan 3:17 dice que Jesús no vino a condenar al mundo. Es decir, Jesús vino a extender perdón al mundo. Y a nosotros nos llama de la misma manera a que seamos hombres y mujeres que no solamente perdonemos a los que nos ofenden inmediatamente, sino que trabajemos por la reconciliación del mundo. Desde luego, de la sociedad, pero también del mundo con Dios. Que en la medida en la que nosotros podamos hacerlo, no seamos una piedra en el zapato de la gente a nuestro alrededor, sino que seamos agentes de perdón y de reconciliación. Que no digamos, ese no es problema mío, a mí no me afecta, no me voy a meter, sino que seamos capaces de entrar y reconciliar y perdonar al mundo, como Jesús también nos llama en el Evangelio de Mateo, que seamos pacificadores o constructores de la paz. Pero también quiero pensar, amados hermanos, que hay cosas que debemos ser cuidadosos en no perdonar demasiado pronto. Porque a veces perdonamos demasiado pronto y minimizamos la gravedad del pecado, como si el pecado no fuera horrible. A veces tenemos que retener el perdón un poquito para que la gente se dé cuenta de lo grave que es su pecado. Y entonces haya un arrepentimiento genuino y haya un perdón genuino. ¿Qué pasa si ofensa tras ofensa tras ofensa perdonamos? Las ofensas van a crecer. Pero si somos capaces de retener el perdón cuando es necesario, en algún momento podemos denunciar lo que está mal y decir que eso está mal y que no merece perdón hasta que no se solucione. Y eso también, hermanos, es parte de la reconciliación. A veces el perdón es suficiente, a veces hay que resarcir el daño. Y tenemos que tener la sabiduría para distinguir cuándo hemos de perdonar pronto y cuándo hemos de retener el perdón. Esa es la misión entonces que Jesús nos da, que amemos al mundo y que usemos el poder y la autoridad del perdón y de la reconciliación para que el mundo crea en Cristo Jesús. Ahora,
El capítulo 20 termina con estas palabras: hizo Jesús otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están en este libro, pero las que se han escrito son para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengamos vida. Y esa es una invitación al final del Evangelio, a que examinemos también nuestra propia vida como discípulos de Jesús y pensemos dónde está nuestra fe en Jesús, cómo está nuestra fe en Jesús, cómo está nuestro caminar con Jesús. Y entonces nos regresemos a aquella orilla en el mar de Galilea, donde estamos tejiendo nuestras redes y se aparece Jesús que nos llama a seguirle. El Evangelio de Juan nos invita a que reflexionemos constantemente en él, para que creyendo, escuchando lo que está escrito en él, creamos en Jesús, y creyendo en Jesús tengamos vida nueva, vida eterna. Así que, hermanos, aunque les dije que es la última vez que vamos a retomar el Evangelio de Juan, le invito a que usted siga leyendo el Evangelio de Juan, la Biblia, encontrándose con Cristo y sobre todo disfrutando de los regalos que Él nos ha dado y cumpliendo la misión que tenemos.